El siguiente servicio pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio Parque, Ayacucho, y será realizado sin público presente, como lo veníamos haciendo debido a las causas que son por todos conocidas. Sin embargo, damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia en oración y adoración, aún desde la intimidad de nuestros hogares. Recordemos que aunque añoramos el congregarnos en el templo, la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Invitamos a quienes se unen a nosotros en este tiempo a la alabanza y a reflexionar sobre lo que se expondrá de la palabra de Dios, con el propósito que puedan encontrar en estos tiempos difíciles gozo y paz en sus mentes y corazones, como también salvación por medio del reconocimiento y confesión de pecado, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Pues la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme.
pensar, para que así cambie tu manera de actuar. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, yo te pido que en esta noche, mientras están escuchando esta consideración de tu palabra, haya alguien que pueda decir: Señor, perdona mis pecados. Yo acudo al corazón amoroso de Dios, que me amó de tal manera que envió a Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Lo acepto como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Dios quiera que esta sea tu oración. Y si tú ya eres creyente, que puedas orar pidiéndole al Señor que te ayude a vivir una vida en santidad y cerca de Él. Mi amigo, si has hecho esta oración, compártala con algún amigo, con alguna persona que esté relacionada con la iglesia, para la bendición tuya y para que haya gozo en los cielos. Dios te bendiga y muy buenas noches. Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Este es un nuevo domingo que continuamos con nuestros estudios de la palabra de Dios, tomando como base los distintos libros del Antiguo Testamento. Teniendo en cuenta la pandemia que sufrimos por restricciones gubernamentales y también por propia decisión de la Iglesia, estamos tratando de evitar la expansión del virus, teniendo nuestros cultos sin público presente. La realidad nos dice que nos encontramos retirados al interior de nuestros hogares, pero también podríamos pensar que Dios nos ha enviado a reflexionar no solamente en el grupo familiar, sino de una manera particular en el interior de nosotros mismos, para que meditemos sobre las diversas cosas de nuestra vida que merecen ser corregidas. Creo que todos añoramos el volver a reunirnos y vernos cara a cara, estando en la misma ciudad, en el mismo barrio, en nuestra propia casa, pero en un retiro forzoso, sin poder hacer lo que la Iglesia viene realizando por más de 20 siglos, congregarnos todos juntos para alabar a Dios y considerar su palabra. Esta es una crisis global que nos ha sacado de las iglesias y nosotros no podemos, de un día para otro, hacer lo que antes hacíamos, y menos sin haber tenido previamente un periodo de arrepentimiento y de revisión de nuestra conducta. En estos días muchos predicadores han tratado de darnos ánimos con distintos pasajes de la Biblia o recomendaciones. Hay uno que me llamó la atención y es que citó al libro de los Salmos, el número 85, los versículos 4 y 6, que yo quiero leer en Dios habla hoy. Dice así, prestemos atención: Dios y Salvador nuestro, sálvanos también ahora y no sigas enojado con nosotros. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se alegre por ti? Me gusta lo que decía el predicador, que hay una alteración profunda que debe ocurrir en la mente de cada uno de nosotros para ser movidos por el enojo de Dios, que es el resultado de la maldad y depravación que impera en el mundo, para que nos lleve primero al arrepentimiento y luego hacia el regocijo por el perdón recibido. Mi deseo ferviente es que no salgamos de esta pandemia sin antes haber tenido una etapa de arrepentimiento para que luego podamos disfrutar el encuentro con Dios y también con nuestros seres queridos.
Justamente en el libro de Primera de Crónicas que consideramos hoy, tenemos que ver que nos ofrece la historia del pueblo de Israel desde su inicio, desde Adán, hasta llegar a la familia de Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Y luego se detiene en la tribu de Judá, y más específicamente en la familia de David, para detallarnos cómo fue el reinado de este rey. En el segundo libro, que veremos el próximo domingo, nos relata la historia de Salomón y la división de su reino, con el triste final de que ambos sufrieron el destierro a Asiria y Babilonia respectivamente. El motivo de estos destierros fue porque los gobernadores y el pueblo estuvieron viviendo en pecado y alejamiento de Dios, y también por la perversión de suplantar al Creador por imágenes de ídolos de los dioses de los pueblos vecinos. Y es allí en el destierro cuando el pueblo comienza su lamento y su angustia de verse en esta situación. Y Dios, que es un Dios misericordioso, se compadeció de ellos y les dio la liberación. Ya en su tierra necesitaron que les recordaran que su real unidad debía estar junto al Dios verdadero. El libro que ahora consideramos, aunque es histórico, es profundamente espiritual, ya que pone el énfasis en las bendiciones que Dios daría al pueblo si se arrepentían y eran fieles a Dios. Y yo me pregunto, ellos vivieron destierro de décadas, nosotros es solamente unas semanas. ¿Qué sucederá con nosotros luego de este cautiverio forzoso que estamos viviendo? ¿Será igual que en el pueblo de Israel, que no aprendió la lección y continuó viviendo alejado de Dios? Pero regresemos a la Biblia y miremos lo que nos dice del rey David en 1 Samuel 13:14. Dice que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué frase tan extraordinaria! ¡Qué mensaje que nos da esta frase! Ahora, me pregunto y te pregunto, ¿era realmente David un hombre totalmente recto, sin pecar, y cuyos sentimientos eran para el bien de los demás? Bueno, yo tendría que decirle enfáticamente que no. Y vamos a repasar, para confirmar lo que les digo, dos incidentes en la vida que nos demostrarán esto que les estoy diciendo. El primero de ellos es cuando el rey David paseaba por la azotea de su palacio y a la distancia alcanza a ver una hermosa mujer que se está bañando en el techado de su casa. Con el poder que le confería su posición de rey, envía a buscarla con unos de sus criados y tiene relaciones sexuales con ella. A pesar de saber que era casada y esposa de uno de sus generales, ella y él tienen esta situación tan tremenda. Tiempo después, Betsabé, que era el nombre de la mujer en cuestión, le hizo saber a David que estaba embarazada y se produce una situación trágica, como sucede con todos aquellos que no saben o no sabemos dominar los impulsos y luego somos sorprendidos por las consecuencias de nuestro pecado.
El otro incidente en la vida de David es el que nos relata el capítulo 21 de este libro primero de Crónicas. David, siguiendo fielmente las indicaciones del Señor, había logrado una serie importante de triunfos militares que le permitieron consolidar a la nación de Israel con autoridad. Pasado el tiempo, David decide, sin consultar al Señor, realizar un censo, que en sí no tiene nada de malo, pero con dos propósitos que no son los correctos. Y el primero, y que lo realizan muchos de los políticos en el gobierno, es que evalúan la implementación de un nuevo impuesto sobre la población. Y el segundo, en un momento de debilidad en su fe, David procura comprobar la evidencia física de la fortaleza nacional en lugar de depender de Dios. Tomando estos dos solos ejemplos en la vida del rey David, aunque existan otros, podríamos decir que era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, alguien me podría decir, lo fue hasta que tuvo estas caídas u otras. Pero recordemos que también la Biblia dice en 1 Juan 1:8 que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero quisiera que lo viéramos desde otra perspectiva a esta frase o esta declaración que nos da la Biblia. Siempre reconociendo que David cometió pecados y que algunos fueron bastante graves en su vida. Es más, Dios no le permitió a David construir el templo porque él había derramado mucha sangre en las batallas. Y no hay excepciones. Todo pecado puede ser perdonado, pero lleva sus consecuencias. Volvamos a la perspectiva distinta que yo les mencionaba, de un hombre conforme al corazón de Dios. Creo sinceramente que lo que deseaba David de todo su corazón era que pudiera darse la gloria de Dios, es decir, que realmente se manifestara en todo momento, en toda circunstancia y a todas las personas la gloria de Dios. Claro, cuando cometió esos dos pecados u otros, no estaba para nada manifestando la gloria de Dios, sino que lo estaba haciendo, lo que era consciente es que estaba demostrando su naturaleza pecaminosa. Pero era tal el deseo de que se mostrara la gloria de Dios y de hacer el templo, que aunque él no lo pudo hacer, nos dice la Escritura en el capítulo 29 de este libro, que con todo el esfuerzo he preparado lo necesario para el templo de mi Dios: oro, plata, bronce, hierro y madera, cornalina, piedras para engastar, toda clase de piedras preciosas. Pero por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro y la plata que son de mi propiedad. Esta era el amor y el deseo que la gloria de Dios brillara que tenía David. Pero regresando a los dos actos pecaminosos de David, tan pronto como fue confrontado por el mal que había hecho en ambos casos, y aún siendo rey, clama por perdón y apela a las bondades que sabe que hay en el corazón de Dios. Fíjense que David, como cualquiera otro, y como a veces lo hacemos nosotros, podía justificarse. Si bien en el caso de haber realizado un censo nos muestra que David,
que enfrentó al gigante y recibió de inmediato la bendición de Dios, hubo un cambio. Ahora parece que ya no confiaba plenamente en Dios. Y por eso con el censo busca humanamente cómo poder obtener los triunfos, porque tiene una mayor población que puede guerrear. Sin embargo, cuando es enfrentado a su pecado, David reconoce su error. Y además que ha puesto la esperanza en seres humanos y pide perdón a Dios, conocedor de su amor, y suplica que le juzgue y le dé la pena que merecen sus acciones. Nosotros también debemos reconocer que somos pecadores y merecemos el castigo de parte de Dios. La diferencia entre David y nosotros es que en este tiempo de gracia sabemos que Jesucristo ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Y tenemos una posibilidad que nos dice en 1 Juan 1:9. Si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si hemos estado considerando cómo David, consciente de su pecado por el censo que no había consultado a Dios, también lo hace cuando él pecó en la parte sexual. Y no trató de justificarse, al contrario, él escribe un salmo donde expresa toda la angustia de su ser por lo que había hecho. Fíjense, vamos a leer 2 versículos o 4 versículos de este salmo en traducción del lenguaje actual. Salmo 51, 1 al 4. Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda la maldad, quítame todo mi pecado. A ti, solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Qué manera de confesar la angustia de su corazón. David se reconoce no solamente que ha obrado mal, no solamente que había pecado contra el prójimo y contra Dios, sino que Dios tiene todo el derecho de declararlo culpable y aplicar el correctivo que merece su mala acción. Para nada puede aducir que era inocente. David no ofrece ningún justificativo. Entonces podríamos decir que la frase de que David era un hombre conforme al corazón de Dios se refiere más a que David conocía el corazón amoroso de Dios, pero que no dejaba sin condenar el pecado. David reconocía la soberanía de Dios y estaba dispuesto a soportar las consecuencias que acarreaban su pecado. No se estaba justificando como nos sucede a veces a nosotros cuando encontramos que los demás no hacen algo por nosotros. Por ejemplo, las esposas dicen que sus cónyuges no tienen un buen trato con ellas, a pesar de que trabajan todo el día en el hogar y además en la tarea tan delicada de cuidar los hijos. Los esposos, en cambio, tienen otros justificativos a veces por su actuar, porque dice que tienen que soportar los rezongos permanentes de sus cónyuges. Los padres y los hijos a veces ven acciones descomedidas de los unos para con los otros o de los otros para con los unos. Pero David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué?
porque comprende lo que luego dijera el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 3, versos 16 y 17. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Para ir concluyendo con esta reflexión y retomando la historia del pueblo de Israel, tan guiado, tan protegido, tan ayudado por Dios, que tuvo que sufrir esta deportación y exilio por décadas, no unas semanas como nosotros. ¿Qué es lo que sucedió? No aprendió la lección. El pueblo de Israel no cambió, a pesar del exilio forzoso que el pueblo tuvo que sufrir, como corrección que tuvieron y como cualquier buen padre que nosotros podemos ser para enderezar los pasos de nuestros hijos, le daríamos la corrección que corresponde. O como dice la misma Biblia en Hebreos 12:6, porque Dios corrige y castiga a todo el que ama y que considera su hijo. El pueblo, sus autoridades civiles y los mismos sacerdotes no entendieron la corrección. El profeta Malaquías, que cierra el mensaje de la Biblia del Antiguo Testamento, inicia su ministerio diciéndole al pueblo: Dios me dio una orden de comunicarles a ustedes, los israelitas, este mensaje. ¿Qué mensaje sería? ¿Un mensaje de juicio porque no estaban cumpliendo lo que Dios había dicho? Escuchen lo que les dijo. Israelitas, Dios los ama. Y ante esta declaración de un afecto increíble de Dios, que era el ofendido, al ofensor que era el pueblo, ¿saben qué le responde el pueblo? ¿Y cómo nos demuestras ese amor? Sinceramente, y a pesar del exilio, esta respuesta es increíble, ofensiva. Hoy, a miles de años, en un mundo que se ha olvidado de Dios y que ha pisoteado sus leyes y que ha creado leyes que a veces van en contra de la misma naturaleza que Dios nos ha dado, parece que todos han descreído de Dios. Y ante la realidad de un exilio forzoso, ¿qué vamos a responder? Dios nos dice que nos ama tanto, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La pregunta es, ¿qué responderemos? Yo te invito a que recuerdes cómo iniciamos esta consideración. Señalamos que tal vez este exilio forzoso podía significar que tuviéramos tiempo de reflexión en nuestro propio interior sobre las cosas de tu vida y de mi vida que deben ser corregidas. Y ojalá que la reacción sea la que citamos del salmista: Dios y Salvador nuestro, sálvanos también ahora y no sigas enojado con nosotros. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se alegre por ti? La consecuencia será que luego de un periodo de arrepentimiento y pedido de perdón, seguirá inexorablemente el amor y la misericordia de Dios, el regocijo por el perdón recibido. Como decía al inicio, mi deseo es que no salgamos de esta pandemia sin antes haber tenido una etapa de arrepentimiento,
para que luego podamos disfrutar el gozo de tener comunión con Dios, de vivir un momento feliz abrazando y besando a nuestros hijos y a nuestros nietos como lo hacíamos en el pasado. Para concluir finalmente, te invito a que hagas una oración, que le pidas a Dios que cambie tu. Bien, gracias por acompañarnos hasta acá. Queríamos repasar algunos anuncios importantes de la semana de nuestra comunidad de fe de la iglesia de Barrio Ayacucho. El día jueves a las 20:30 tenemos la reunión de oración y estudio bíblico. Queremos animarte a que te sumes a los grupos de oración que están habiendo en toda la iglesia. El día viernes también está la reunión de los adolescentes. El día sábado la reunión de los jóvenes, también todo con esta modalidad virtual. Y el día domingo el culto central en el horario de siempre. También en la semana se te sigue desarrollando los grupos de crecimiento, el grupo Crecer. Hay 8 grupos de crecimiento, te animamos a que te sumes, a que seas parte y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Gracias por compartir con nosotros, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te esperamos el próximo domingo una vez más. Bendiciones.